Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí le estábamos esperando para poder comenzar la sesión. Entonces, em, creo que vamos a comenzar. Eh, y bueno, en primer Ok. lugar, darle la bienvenida a todos los participantes. Gracias por tomarse tiempo, por conectarse. Bienvenidos todos y todas. Y muchas gracias a nuestros expertos del día de hoy, que como ya les comentó también Margarita y les acaba de comentar Katiana, hemos tenido un pequeño inconveniente con el representante del BID, pero nos va a dar una introducción a lo que es el ODS 6, Fabiola Tábora, que es la representante de GWP Centroamérica. Y seguido de su presentación, vamos a tener a Jaime Salinas, que nos va a estar explicando la implementación del ODS 6 en Honduras como una experiencia práctica. Y aquí podemos ver las dificultades y los retos que implica, ¿verdad?, esa implementación. Entonces, y después de de las dos presentaciones, vamos a proceder a una sesión de preguntas y respuestas que creo que solo nos va a acompañar Jaime porque Fabiola tiene otros compromisos, pero eh, recuerden que pueden hacer sus preguntas por medio del chat y las vamos a estar dirigiendo a los expertos al final de la sesión. Entonces, muchas gracias, bienvenidos y pues comenzamos con Fabiola. Bueno, buenos días y buenas tardes, ¿verdad? Buenos días a quienes estamos en Centroamérica y buenas tardes a los colegas que están conectándose desde Sudamérica. Bueno, me imagino que ya Ivania, Katiana y Margarita les comentaron la situación que tuvimos. Yo nada más les pido disculpas nuevamente por el cambio, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer entonces es hacerles una introducción al ODS 6, ya que cuando tuvieron la presentación general sobre los ODS, pues este ODS se abordó de forma general, pero lo que queremos entonces como digamos, brindarles el contexto de qué es el ODS 6 también como antecedente a la experiencia que hemos estado apoyando en Honduras y que posteriormente don Jaime Salinas les va a presentar. Entonces, bueno, eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que la Agenda de Desarrollo post 2015 es el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que lo que trata esta agenda precisamente es tomar las lecciones aprendidas que dejaron los ODM, ¿verdad? Y se construye entonces una agenda que tiene una visión mucho más integral, ¿verdad? Y que es lo que va a guiar el desarrollo sostenible del 2015 al 2030, ¿verdad? Ya estamos en el 2018, entonces prácticamente nos quedan 12 años para poder implementar esta nueva agenda de desarrollo, ¿verdad? La cual fue aprobada en la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre del 2015. Entonces, esta lámina, me imagino que ustedes también ya están familiarizados con ella, ¿verdad? Esto es la nueva Agenda de Desarrollo que contiene 17 objetivos, ¿verdad? Que trata de ser realmente bastante inclusiva y no dejar ningún tema por fuera, ¿verdad? Incluye temas como cero, no a la pobreza, que es el objetivo 1, pero también incluye el objetivo 3 que tiene que ver con la salud, o el objetivo 5 que tiene que ver con la equidad de género, el 6 que tiene que ver con agua, limpia y saneamiento y que es lo que nos ocupa el día de hoy, pero también incluye temas como el 8, ¿verdad? Que es el trabajo decente, o el objetivo 13 que tiene que ver con acción por el clima, y un objetivo muy importante que es el objetivo 17, ¿verdad? Que es, trata sobre el establecimiento de alianzas y ese objetivo precisamente reconoce, ¿verdad? Que para el logro de esta agenda se requiere el establecimiento de alianzas a nivel interinstitucional, a nivel sectorial, porque como ustedes ven es una agenda bastante ambiciosa, ¿verdad? Y muy difícilmente se va a poder alcanzar si trabajamos de forma individual. Y también los objetivos están diseñados de tal forma que están interconectados unos entre otros, ¿verdad? Entonces, esto también nos llama al establecimiento de las alianzas, de tal forma que no
se vaya a quedar nadie atrás, ¿verdad? Porque ese es también uno de los principios de esta agenda, precisamente, no dejar a nadie atrás y que todos podamos participar en su implementación. Entonces, sobre el agua, ¿verdad? ¿Por qué el agua? ¿Por qué es importante que se haya incluido un objetivo específico sobre el agua en esta agenda? Bueno, con los ODM hubo progreso, sin embargo, a nivel mundial todavía hay 2.800 millones de personas a nivel mundial en todos los continentes que sufren escasez de agua. Las Américas no es la excepción, ¿verdad? Somos un continente que todavía tiene problemas como, por ejemplo, la defecación al aire libre, aunque parezca mentira, pero es así, ¿verdad? Entonces son temas relevantes poderlo seguir abordando, y además también por varios años consecutivos el Foro Económico Mundial ha identificado la crisis del agua dentro de los 10 principales riesgos, y esto se debe a, digamos, la falta de capacidad de los países para lidiar con los efectos de estas crisis hídricas, llámese exceso o llámese abundancia de agua, ¿verdad? Y estas crisis hídricas afectan en gran medida a los sectores económicos, ¿verdad? El agua forma parte de la cadena de valor de muchas de las empresas, ¿verdad? Y esto es un reflejo precisamente, esta escala, esta evaluación es precisamente un reflejo de esta realidad. Entonces, el objetivo 6 es asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, ¿verdad? Y esto es como un reflejo de la voluntad política que existe para poder trabajar ese tema a nivel de los países, ¿verdad? Es importante poder ver este ODS también como un conector, ¿verdad? Que forma parte o que sustenta, digamos, todos los demás objetivos relacionados al agua, como por ejemplo todo el vínculo que existe entre agua, alimentos y salud, ¿verdad? En un análisis que realizó ONU Agua, de las 169 metas que contiene, de las 169 metas que contiene la Agenda 2030, al menos 59 tienen una sinergia con las metas del ODS 6. ¿verdad? Entonces esto también es importante para poder entender la vinculación y la relación que tiene la dimensión ambiental, social y económica de esta Agenda 2030, ¿verdad? Si, por ejemplo, trabajamos toda la parte que tiene que ver con el desarrollo económico, pero descuidamos aquellos aspectos ambientales, entonces vamos, en lugar de estar procurando un desarrollo sostenible, más bien vamos a generar impactos negativos, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de poder entender la interconexión entre estas tres dimensiones, y además entre los objetivos y sus metas, ¿verdad? Y aquí en esta lámina les ejemplifico estas relaciones tomando como punto de partida el ODS 6. Por ejemplo, el incremento al acceso al agua potable y saneamiento e higiene, ¿verdad? Que es lo que está incluido en las metas 6.1 y 6.2 del ODS 6, complementado con mejorar el tratamiento de las aguas residuales, va a generar una reducción en las enfermedades de origen hídrico, ¿verdad? Que son una de las principales causas de muerte infantil, ¿verdad? Y que está relacionado con el objetivo 3, que tiene que ver con buena salud. Eso también nos va a contribuir en el objetivo 2, que tiene que ver con cero hambre, ¿verdad? Porque el agua es un alimento y si las personas tienen agua de calidad, entonces van a tener mejor salud. Y además también apoyan la educación, que es el objetivo 4, porque si aseguramos que las personas igual están teniendo acceso a agua tanto en sus casas como en las escuelas, incluso también va a haber un mejor nivel de asistencia de los niños a las escuelas, ¿verdad? Entonces vamos a estar contribuyendo a la educación, además vamos a tener una fuerza de trabajo más productiva, que es el objetivo 8, porque pues, las personas van a tener una mejor salud, ¿verdad? Y van a poder desempeñar mejor sus trabajos, y además, sin duda, vamos a contribuir también con el objetivo 1, que tiene que ver con cero pobreza. Vamos a disminuir las inequidades de género, que tienen que ver con el objetivo 5,
porque como ustedes saben, las mujeres y los niños son los que tienen que resolver el problema de acceso a agua. Cuando no se cuenta con el acceso a agua en las viviendas, tienen que destinar hasta 3 horas de su tiempo para poder asegurar ese acceso, y al mejorar el acceso a agua, entonces también le estamos brindando la oportunidad a estas mujeres y a estos niños que destinen su tiempo a otras actividades, ¿verdad? Como por ejemplo la educación. Y pues de forma directa también vamos a resolver otras inequidades que tienen que ver con el objetivo 10, y al implementar la gestión integral de los recursos hídricos, que es la meta 6.5 del ODS 6, también estamos generando, ¿verdad?, ese marco general para poder resolver asuntos relacionados a la asignación del agua, ¿verdad? Al tener reglas claras sobre el uso del recurso agua, entonces vamos a poder generar un mejor balance entre los distintos usuarios. Aquí en esta lámina ustedes pueden ver qué es el objetivo 6, ¿verdad? Tiene que ver con agua potable, pero también tiene que ver con saneamiento, con mejora de la calidad, con mejora de la eficiencia en el uso del agua, con la implementación de la gestión integral de los recursos hídricos, con la protección de los ecosistemas hídricos, y además con el incremento de la cooperación y el fortalecimiento de la participación para la implementación de este ODS 6. De forma más específica, estas son las metas e indicadores que incluye el ODS 6. Es importante mencionarles que esta es una propuesta, ¿verdad? Estos indicadores son una propuesta que se ha generado a nivel global y que los países deben de revisar y ajustarlos, digamos, a sus propios contextos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la meta 6.1, que tiene que ver con alcanzar el acceso universal y equitativo de agua segura y asequible, el indicador propuesto es el porcentaje de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera segura. Entonces, si ustedes recuerdan, con los ODM se hizo mucho esfuerzo en términos de infraestructura, ¿verdad? De asegurar que las familias contaban con una conexión con tubería o con algún sitio cercano para poderse abastecer de agua. Pero aquí ya al incorporar la palabra gestionado de forma segura, ya estamos considerando también la calidad del agua. O sea, tenemos que ver si la calidad del agua que las personas están teniendo acceso es segura. También tenemos que ver con qué frecuencia están recibiendo esa agua, o sea, si es todos los días o si es una vez a la semana. Entonces, esto ya implica, digamos, un reto en sí, de asegurarnos cómo podemos empezar, cómo a nivel de los países se puede empezar a monitorear esta información para poder reportar el cumplimiento de esta meta. La meta 6.2 tiene que ver con alcanzar el acceso adecuado y equitativo de saneamiento e higiene para todos, y el indicador propuesto es el porcentaje de población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura, incluyendo una instalación de lavado de manos con jabón y agua. Entonces, de igual forma, ¿verdad? Aquí ya tenemos que ver, se incluye el aspecto del lavado de manos con jabón y agua, ¿verdad? Que está enfocado al tema de higiene y que ya se ha comprobado que a nivel de la población infantil, asegurarse que los niños se laven las manos, pues puede disminuir en buena medida el porcentaje de enfermedades de origen hídrico. En la meta 6.3 tiene que ver con mejorar la calidad de agua a través de la reducción de la contaminación, reduciendo a la mitad la proporción de aguas residuales no tratadas. Aquí los indicadores propuestos es el porcentaje de aguas residuales que son tratadas de manera segura y el porcentaje de cursos de agua con buena calidad ambiental del agua. En cuanto al porcentaje de aguas residuales que son tratadas de manera segura, al menos en Centroamérica, y creo que en Sudamérica igual, este es un reto importante, porque, por ejemplo, en Centroamérica se estima que el 60% de las aguas residuales son arrojadas a los cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, en general, no estamos tratando las aguas residuales, las estamos entubando nada más. Entonces, esto ya significa una forma, este indicador o esta meta ya implica cambiar la forma de actuación a nivel de los países. Y esto también, el segundo indicador, que mide la calidad ambiental del agua, también ya implica tener sistemas de monitoreo de la calidad del agua establecidos, ¿verdad? Y que se realicen de forma periódica.
y eso también es una brecha, ¿verdad? Porque en general la información hídrica, ya sea de calidad o de cantidad, está dispersa y, no, y requiere el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo. La meta 6.4 se relaciona con incrementar sustancialmente la eficiencia en el uso del agua en todos los sectores. Entonces, aquí lo que se está proponiendo medir es el porcentaje de cambio en la eficiencia del uso del agua a lo largo del tiempo. Entonces, para eso tenemos que contar con la oferta de agua, o sea, saber en exactitud cuánta agua tenemos, pero también cuánta agua se está utilizando, para con base a eso, entonces, medir cuál ha sido el cambio en eficiencia, y además poder medir también el nivel de estrés hídrico. Y esto, nuevamente, ¿verdad? Caemos en la necesidad de poder fortalecer los sistemas de información hídrica. La meta 6.5 tiene que ver con implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluyendo la cooperación transfronteriza. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya se está incluyendo el tema transfronterizo, que en América Latina cerca del 40% del territorio está ubicado en cuencas transfronterizas, ¿verdad? Entonces, ya eso da una idea de la relevancia de poder establecer acuerdos entre los países para el manejo de este recurso compartido. Los indicadores propuestos aquí es el grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos, que para eso existe una herramienta, ¿verdad?, que ha sido desarrollada por Naciones Unidas y que básicamente lo que mide son 4 aspectos, que es las políticas y legislación que existe en el país para la gestión integrada del agua, la institucionalidad, o sea, saber si los países cuentan con instituciones que puedan implementar estas políticas y estas leyes, y los instrumentos de gestión, o sea, qué instrumentos se están aplicando. Por ejemplo, se está realizando un monitoreo de la calidad de agua, se está realizando un monitoreo de las aguas subterráneas, y el último aspecto es el tema de financiamiento. ¿Qué tanto financiamiento existe para apoyar la gestión integral de los recursos hídricos? Y eso se mide tanto a nivel nacional como a nivel regional o municipal. Y el segundo indicador propuesto en esta meta es la proporción de la superficie de cuencas transfronterizas que disponen de un acuerdo operativo para la cooperación. Que en realidad Sudamérica está más avanzado en este tema, ¿verdad? Porque sí tiene acuerdos de cooperación para la gestión de las cuencas transfronterizas. En Centroamérica, pues no tenemos en realidad convenios específicos para este tema. La meta 6.6 tiene que ver con proteger y restaurar los ecosistemas hídricos, y aquí lo que se propone medir es el cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua a lo largo del tiempo. Entonces, esto implica tener mapeadas las áreas de recarga de las principales fuentes de agua, y ver cómo esos territorios se han ido manejando o conservando a lo largo del tiempo. Las últimas 2 metas tienen que ver con la cooperación internacional para los temas de agua y saneamiento, y con el fortalecimiento de la participación de las comunidades locales. En el primer aspecto, el indicador propuesto es el volumen de ayuda oficial para el desarrollo relativa al agua y saneamiento, ¿verdad? Esto implica también que los gobiernos tienen que generar los mecanismos para poder ir midiendo este volumen de ayuda. Y el segundo indicador es, la última meta es el porcentaje de unidades administrativas locales que tienen políticas operativas y procedimientos establecidos para que las comunidades locales participen en la gestión del agua y el saneamiento. Por ejemplo, es si a nivel municipal o a nivel estatal o de provincia existen políticas hídricas o existen políticas establecidas para permitir que los usuarios, ya sea a nivel de consejos de cuenca, asociaciones de regantes o juntas de agua, puedan participar en la gestión compartida del agua. Entonces, de forma general, esto es el ODS 6, y como ustedes pueden ver, para su implementación hay una serie de implicaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con la infraestructura. O sea, vamos a tener que mejorar la infraestructura en términos de abastecimiento, generar infraestructura para el saneamiento, ¿verdad?, para mejorar la calidad del agua, y esto incluye también temas relacionados a la gobernanza, ¿verdad? Cómo podemos mejorar también la gobernanza para poder hacer un buen manejo de esta infraestructura. Además, saber si los países cuentan con políticas, leyes que permitan la implementación de ese objetivo, ¿verdad? Difícilmente un país que no cuenta con una ley de aguas o que no cuenta con una política de agua va a poder
implementar de forma efectiva este ODS 6. Además, contamos con instituciones también con las capacidades técnicas y financieras para poder implementar estas acciones y poder generar, digamos, esos espacios de colaboración con otros sectores que estén interesados en la implementación del ODS 6, lo que implica también una mejora de capacidades y poder también generar mecanismos de financiamiento, no solo externo, ¿verdad?, sino que también interno, para poder financiar la gestión integral de los recursos hídricos y específicamente la consecución de las metas del ODS 6. Además, también poder identificar nuevas soluciones de ciencia y tecnología. En esto es muy importante, por ejemplo, el rol que las universidades pueden jugar, o incluso el sector privado, porque, por ejemplo, en términos de acceso a agua, las comunidades que todavía no cuentan con acceso a agua generalmente son comunidades dispersas o son comunidades que no van a poder contar con soluciones convencionales. Entonces, ¿qué tecnología se puede desarrollar para poder atender a estas comunidades? Y definitivamente los temas de monitoreo, generación de informes y datos que puedan darnos una línea base y poder ir midiendo el avance en la implementación de este ODS 6, también es un tema, una importante brecha, pero es importante también que consideremos que esto no puede ser realizado solo a nivel central, sino que es necesario poder tener la participación de los gobiernos locales y poder tener participación de otros sectores que ya estén en los territorios y que puedan ir alimentando estos sistemas de información. Entonces, a la luz de todas estas implicaciones, GWP ha estado trabajando en un programa a nivel global que ha estado apoyando más de 30 países en las 13 regiones donde GWP tiene presencia, y con el propósito de que los países estén preparados para la implementación del ODS 6. Y los objetivos que se buscan es poder incluir los ODS a nivel de políticas y planes de desarrollo en los países, ¿verdad? Porque creemos que si este ODS 6 está incluido en la planificación para el desarrollo, eso va a facilitar que el ODS también sea incluido en las planificaciones institucionales y en poder asignar recursos para poder implementar las metas que ya les mencioné. Además, poder apoyar en el acceso a financiamiento, en fortalecer los mecanismos de monitoreo que existen en los países, contribuir a la gestión del conocimiento, ¿verdad? Cómo vamos generando metodologías y lecciones aprendidas que podamos compartir también con otros países que están participando en la implementación del ODS 6. Este curso que estamos brindando en este momento también es un esfuerzo en ese sentido, y el establecimiento de alianzas multisectoriales, ¿verdad? Que como vimos es una de las bases, y aquí es importante poder también considerar el tema del establecimiento de alianzas públicas, privadas, con academia, en realidad alianzas para el desarrollo sostenible y para la implementación de este ODS 6. Entonces yo no voy a ampliar mucho en la experiencia que hemos desarrollado en Honduras, porque don Jaime lo va a hacer a continuación, pero este nada más es un esquema general, ¿verdad?, de lo que hemos venido implementando. Ha sido un grupo que ha sido liderado por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, ¿verdad?, que es quien tiene la responsabilidad de la implementación de la Agenda 2030, en coordinación con Mi Ambiente, que es el Ministerio de Ambiente, y la Comisión Nacional de Agua y Saneamiento de Honduras, ¿verdad? Esta ha sido, digamos, la definición de la coordinación de la iniciativa, quien definió un marco general, que básicamente fue ponernos de acuerdo en los objetivos que les acabo de mencionar. Posterior a eso se hicieron una serie de jornadas de socialización y análisis interinstitucional, que comenzaron en el 2016. Luego se pasó a la formulación de indicadores, ¿verdad? Se hizo con base a los indicadores que están propuestos a nivel global. Las distintas instituciones hicieron un análisis de esos indicadores e hicieron una propuesta de indicadores a nivel del país, y las últimas dos etapas, que es lo que todavía se está trabajando, que es el sistema de monitoreo y gestión de financiamiento. Entonces, bueno, muchas gracias. Si hay consultas, creo que si yo no estoy, pues creo que Margarita aquí puede apoyar, y igual don Jaime, ¿verdad? Entonces, gracias. Muchas gracias, Fabiola, por su participación. Creo que fue muy interesante porque nos dio más detalles sobre lo que es
el ODS 6. Y sí había un par de preguntas, pero creo que pasaremos con Jaime Salinas. em, si, si está... Yo les puedo responder, Ivania, si Ok, ya están las preguntas. sí Ujú. hay un par de preguntas que ya realizaron. Em, por ejemplo, Alejandra pregunta si un país decide otorgar la administración del recurso hídrico al sector privado en su mayoría. ¿Existe alguna figura internacional que pueda evitarlo o intervenir para que la gobernanza sea más inclusiva? Bueno, en realidad lo que se busca para la administración de los recursos, ustedes saben que bueno, el agua es un bien público, ¿verdad? Y lo que se busca es que en realidad eh, su administración busque, ¿verdad? Un balance entre los distintos usuarios y lo que se debería de tratar es que las figuras o la institucionalidad respondan a esta necesidad. Eh, o sea, hay figuras, algunos países, digamos, como Chile, ¿verdad? O sea, ellos manejan un sistema un poco más privado del agua, pero en general lo que se ve a nivel global es que es el Estado, ¿verdad? El que realiza el manejo del agua, por lo que ya conocemos, ¿verdad? Porque además por el reconocimiento del agua como un derecho humano, entonces siempre su asignación debe tener un balance social, ¿verdad? Reconociendo las necesidades de los distintos usuarios, pero siempre reconociendo el abastecimiento humano como el uso prioritario a nivel de los países, ¿verdad? Entonces, en realidad, en este momento, pues, los principios de la gestión integrada, ¿verdad? Que es lo que podemos reconocer que guía el manejo moderno de la gestión del agua, precisamente reconoce eso, ¿verdad? Entonces, esos son algunos elementos que se pueden considerar cuando estamos hablando de la institucionalidad del manejo del agua. Ok. Tenemos otra pregunta de una participante de Venezuela y ella nos pregunta que cuáles son los proyectos viables de acceso a agua dulce para las islas del Caribe, cuyo suministro es reducido. ¿Cómo se extiende la vida de los reservorios o manantiales? Bueno, hay algunas islas del Caribe que en realidad su abastecimiento de agua depende puramente de cosecha de agua lluvia, ¿verdad? Porque pues sus fuentes de aguas subterráneas o agua superficial son escasas, y no es decir que en algunas islas nula, ¿verdad? Entonces en realidad ahí la cosecha de agua lluvia se convierte a veces en la única opción, y es interesante todos los sistemas que ellos han desarrollado, incluso a nivel de la industria turística, ¿verdad? Porque como ustedes saben, esa es una industria muy desarrollada en las islas del Caribe, y ellos tienen sistemas ya desarrollados para cosecha de agua y lluvia y para reutilizar el agua, por ejemplo, en sus piscinas, en los hoteles. Y bueno, el tema de desalinización también es algo que ellos están explorando más y que están investigando sobre el tema, y que están desarrollando tecnologías a menor costo, ¿verdad? Para poder también abastecerse de esa forma. Ok, pasamos a otra pregunta. Creo que hay otras tres preguntas. Y, nos dice Janina de Argentina que si existen mecanismos para asegurar que los países tengan acceso a las tecnologías que necesitan para cuestiones como saneamiento. A ver, a nivel global existen distintas oportunidades de establecimiento de alianzas a nivel de la cooperación, o institutos, ¿verdad?, que se dedican al desarrollo tecnológico, pero a nivel de país, en realidad es que esto corresponde a los estados, ¿verdad? O sea, a nivel del establecimiento de sus políticas, de poder establecer eso como una prioridad.
Por eso es que en el marco de esta iniciativa del ODS 6, uno de los objetivos precisamente es que este ODS 6 pueda ser incluido dentro de las políticas y los planes de desarrollo de los países para lograr que esto, digamos, también se exprese a nivel de las planificaciones institucionales y a nivel de las asignaciones presupuestarias. Porque si nos vamos a las metas o al cumplimiento de las metas del ODM a nivel de Latinoamérica, en realidad los países están bien, ¿verdad? Entonces eso, el mensaje que genera es que, bueno, que los países cumplieron su tarea y que tal vez hay otros temas que son más prioritarios. Pero lo que se busca con estos ODS precisamente ya ir viendo esos otros aspectos que tienen que ver más con calidad, con la frecuencia, o sea, que en realidad analicemos esas cifras que a veces no se dan a conocer o que no nos permitían revelar el monitoreo que se hizo de los ODM, ¿verdad? Entonces, en realidad, estas son cosas que se tienen que priorizar a nivel nacional y por eso también la importancia de poder establecer alianzas, ¿verdad? De poder establecer alianzas entre distintos sectores para ir logrando incidencia a nivel nacional para lograr la implementación de estos indicadores y de estas metas. Ok, muchas gracias. Solo voy a leer las últimas dos preguntas. Preguntan desde Chile que si hay algún mecanismo de presión o acuerdo internacional suscrito por países que exija a los gobiernos defender o proteger el recurso hídrico. Esto dice porque en Chile es un bien privado de uso público. Y la última pregunta dice, también de Venezuela, dice, mencionó el indicador del agua que se consume. ¿Cuál es la mejor experiencia latinoamericana que conoce sobre la estimación del agua consumida en cada país? Bueno, en relación a la primera pregunta, bueno, precisamente la Agenda de Desarrollo Sostenible y haber incluido este ODS 6, digamos que es un buen punto de partida, ¿verdad? Porque esto es un acuerdo suscrito a nivel de todos los países y eso pues lo tenemos que ver como una oportunidad precisamente para hacer la tarea pendiente que tenemos en el tema agua. Y con relación a la última pregunta, pues creo que hay experiencias en los países que han avanzado en su institucionalidad, o sea, algunas que podemos mencionar es México, Brasil, Perú, ¿verdad? Que son países que ya cuentan con su Autoridad Nacional de Agua y que están haciendo esfuerzos precisamente en tener una mejor información, mejor sistema de información sobre la cantidad de agua, sobre la oferta hídrica y cómo este recurso se está asignando. A nivel de Centroamérica podemos mencionar el caso de Costa Rica también, ¿verdad? Que ha tenido mucho avance en su sistema de información hídrico, incluso tienen un portal, la Dirección de Aguas tiene un portal en Internet, ¿verdad? Donde se puede accesar. Entonces son algunos de los ejemplos que se me vienen a la mente en este momento. Entonces, es decir, sí existe, o sea, se puede hacer y existe la posibilidad de generar ese intercambio de experiencias y esa colaboración sur-sur, ¿verdad? A nivel del continente. Ok. No sé cómo está usted de tiempo, Fabiola. Hay otras 3 preguntas. No sé si las respondemos o si Margarita nos puede ayudar después. No, yo las puedo responder. O sea, ustedes okay. Díganme por la presentación que sigue, ¿verdad? Sí. Vamos a dar 5 minutitos más para que nos responda otra pregunta. Dice, ¿cuál es la viabilidad para cumplir el ODS 6 en un país que no tiene ley de aguas, como Guatemala? Bueno, en Centroamérica tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Es una pregunta complicada. En realidad es que la gobernanza es un tema fundamental, ¿verdad? En general, en Centroamérica, podemos decir que somos una región con agua, ¿verdad? Sin embargo, todavía tenemos
tenemos debilidades en el acceso de agua a la población. Y esto se debe precisamente a que no estamos haciendo una gestión adecuada del agua, y esto parte también por los aspectos legales, ¿verdad? O sea, contar con leyes que puedan establecer claramente las responsabilidades de los distintos actores y que puedan realizar una administración del agua, ¿verdad? O sea, poder asignar el recurso de acuerdo a las necesidades prioritarias, y cuando existen eventos de escasez, o sea, poder tener mecanismos que puedan resolver conflictos. Entonces, pues digamos que es un poco más complejo avanzar cuando no se tiene ley de aguas, pero también podemos decir que no es tampoco solo el contar con la ley nos va a resolver los problemas, ¿verdad? Porque pues para el caso puedo citar el ejemplo de Honduras, que cuenta con una ley que se aprobó en el 2009, sin embargo todavía no se ha podido aplicar a su totalidad, todavía no se ha podido crear la autoridad del agua, entonces seguimos teniendo problemas, ¿verdad?, en la gestión del agua. Pero hay otros países que sin ley, cito el ejemplo de Costa Rica porque, bueno, en el contexto centroamericano es con el que soy más familiarizada, donde no tienen ley, pero han podido avanzar en instrumentos de gestión. Entonces, digamos que lo que se busca aquí es una voluntad política, ¿verdad?, para poder implementar las acciones requeridas para avanzar en la gestión sostenible de los recursos hídricos. Ok, muchísimas gracias, Fabiola. Quedaron un par de preguntas pendientes, pero vamos a tener el grupo de Facebook, la vamos a invitar para que podamos seguir la discusión. Y muchas gracias por... Sí, muchas gracias, Fabiola, por atender así también inesperadamente. Pero fue muy, muy útil la información sobre lo de S6. Entonces, creo que sí, ya podemos pasar a don Jaime. No sé si está por ahí conectado para que pueda compartirnos su presentación. Sí. Sí, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme, ¿no? Muchas gracias a usted por atender esta invitación y estamos ansiosos por escuchar también. Bueno, sí, de nuevo, a todos y a todas, voy a tratar de compartir un poco con ustedes la experiencia que ha tenido nuestro país. Y primero quiero ubicarlos en un contexto más macro a nivel de país en cuanto a lo que nosotros hemos venido trabajando y elaborando o proponiendo nuestra Agenda Nacional de ODS y cómo ésta se articula y se vincula a nuestro Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo. Y posteriormente les platicaré un poco sobre lo que es el sector hídrico nacional y su vinculación y los retos que este tiene para con el ODS 6. Lógicamente, al final, pues haré un resumen sobre los desafíos, ¿verdad?, que hemos venido afrontando, ¿verdad?, y que nuestro sector hídrico y el ODS 6 también ha tenido en este proceso de implementación, tanto de la agenda nacional como el mismo proceso de la iniciativa del ODS 6 que hemos venido trabajando con, a nivel de gobierno, ¿verdad?, y de otros sectores, y también con el apoyo, lógicamente, de GWP. Así que ese es un poco lo que yo les voy a compartir. En cuanto a la agenda nacional de ODS, ¿verdad?, ya todos nosotros conocemos, en primera instancia, de todos estos objetivos que Fabiola les presentó, que ya es ampliamente conocido. Yo no me voy a detener ahí, pero sí remarcar pues en que este ODS 6 no solamente es un tema transversal, ¿verdad?, con el resto de ODS, sino también pues que nuestro enfoque ha sido bastante manejado desde la intersectorialidad y la participación de múltiples actores, ¿verdad?, iniciando en primera instancia a nivel, digamos, de gobierno. Luego,
Les platico un poco por qué para nosotros como gobierno, digamos, son relevantes los ODS. En primera instancia, cuando estábamos trabajando al inicio, ya por 2015, y recibiendo algunas metodologías y algunos conocimientos, ¿verdad? Como la metodología MAPS, y también recibiendo algunas asistencias por parte del mismo UNDESA y PNUD, nos fuimos formando realmente una idea de por qué eran relevantes los ODS. Y primero porque realmente nos llevaban más allá de los ODM y nos creaban justamente ese amplio consenso sobre el desarrollo sostenible en el país. Lógicamente, al integrar, digamos, las tres torrentes de desarrollo, tanto en lo económico, social y ambiental. Porque también nos permitía cubrir ese lenguaje común de 17 temas, ¿verdad? Y además, pues eran para nosotros muy fáciles de comunicar para con nuestros nacionales, las instituciones y los diferentes actores a través del establecimiento de metas e indicadores. La agenda, si bien es cierto, nos marca un horizonte para transformar nuestro mundo al 2030, pero también nuestra legislación tiene la visión de país que va de 2010 al 2038 y nuestro plan de nación que tiene dos periodos específicos, 2010-2022 y 2022-2034. De ahí que ustedes pueden ver que nuestra legislación ya desde el 2010 se adelantaba un poco a todo este proceso, digamos, de la Agenda 2030. De igual manera, lo consideramos relevante porque nos llama a todos a participar, a actuar, a involucrarnos, a integrarnos en la implementación de la agenda. Y por otra parte, los ODS también nos permiten planificar, presupuestar, medir y reportar. Lógicamente, esto nos va a ir permitiendo también hacer la comparación con otros países, ¿verdad? A través de los diferentes informes que nuestro país va a presentar. ¿Qué se ha venido trabajando sobre la implementación de la Agenda 2030 para los ODS? Pues un poco, lo primero que tratamos de hacer es ver realmente cómo la Agenda Nacional 2030 se inserta en el nivel 1 de nuestra planificación global. Y lógicamente hay una vinculación con esos instrumentos que yo les mencionaba anteriormente, con la visión de país, que va al 2038, y el plan de nación, que tiene dos periodos específicos. Actualmente estamos en el periodo 2010-2022. Y además se inserta también en lo que es el plan de gobierno y la planificación o los planes sectoriales, ¿verdad? Todo esto en el marco de ver o de visibilizar cuáles son los resultados e impactos, ¿verdad? En la aplicabilidad, digamos, de estos diferentes instrumentos como parte de la planificación global. Luego también vinculamos la Agenda 2030 con la planificación institucional. ¿Y cómo lo venimos formulando? Pues a través de la planificación estratégica e institucional y a través, digamos, de los POA presupuestos, que no son más que instrumentos que lo que nos facilitan son productos institucionales y que a través de esta producción institucional nosotros perfectamente podemos visibilizarnos en el sistema presidencial de gestión por resultado que nuestra Secretaría General de Gobierno tiene, y ahí es donde realmente las instituciones cargan estas producciones y ahí se va a ver visibilizada también la agenda nacional de los ODS para el 2030. Esto bajo los dos grandes enfoques, un enfoque sectorial y un enfoque territorial. Lo que buscamos con ello es que la agenda nacional se llegue a territorializar la implementación de la misma. Y de igual manera, tal como ustedes vieron esos instrumentos de la planificación global, lógicamente, tanto la visión del país tiene 4 objetivos nacionales, ¿verdad? Que están muy ligados, muy integrados, muy vinculados a lo que son los ODS de la agenda. Y también la planificación o el plan de gobierno, en este caso para el periodo 2014-2018, ¿verdad? Y así vamos viendo cuál es esa articulación y cuál es esa vinculación que hay con estos diferentes instrumentos que tiene nuestro sistema de planificación. Ahora bien, ha venido apoyando al país en todo lo que es el sistema
de planificación. ¿Y cómo lo hemos logrado? En primera instancia con el sistema de las Naciones Unidas en Honduras, a través, digamos, de insertar en el marco de asistencia de Naciones Unidas al país para el periodo 2017-2021, y ahí buscamos insertar la agenda de 2030 de los ODS para cada uno de los 5 grandes efectos que este marco de asistencia tiene para con Honduras. De igual forma, realizamos varios diálogos estructurados entre el gobierno de Honduras y el grupo G16, que es el grupo de cooperación internacional, acá en acción, digamos, que nos dejó el huracán Mitch en 1998. Y también quise resaltar la iniciativa que es el proceso de preparación para la implementación del ODS 6 acá en el país, que hemos venido realizando, ¿verdad? La institucionalidad y con el apoyo, digamos, de GWP. ¿A qué nos lleva o nos ha llevado esta diferente instrumentación y esta alianza con la cooperación? Pues un poco permitir también la formulación de políticas y de medidas de política en diferentes temas, y como en el caso, digamos, particular del agua, que es la que nos tiene reunidos hoy. También en la propuesta, digamos, de la Agenda Nacional 2030 para los ODS que Honduras ha trabajado, lógicamente esa propuesta, ¿verdad?, tiene que ver mucho con la priorización. Uno de los aspectos claves que nosotros como país hemos venido trabajando, y después de cierto tiempo y considerando algunos criterios de priorización, nos hemos propuesto que hay 11 de los 17 objetivos a los cuales el país le apunta como prioritario, a 42 de las 169 metas, y estas metas pues van a ser lógicamente medidas, monitoreadas, seguidas, mediante 66 de los 231 indicadores que tiene la Agenda 2030, que ya sabemos que no todos los países vamos a aplicar la totalidad de los objetivos, de las metas y los indicadores, pues eso depende también del contexto, digamos, del país como tal. Entonces, fundamentalmente, 4 criterios hemos adoptado. Y el primero es que los objetivos e indicadores deben de estar adecuados lo más posible a nuestra realidad de país, en lo económico, social, ambiental y hasta en lo político. De igual manera que los objetivos, las metas y los indicadores tengan esa vinculación con los instrumentos de planificación que yo les mencionaba anteriormente: visión de país, plan de nación y los planes estratégicos de gobierno en sus diferentes periodos gubernamentales. La viabilidad de la implementación de los indicadores es otro criterio, dado de que tenemos que medir cuál es la capacidad del país, tanto en función de nuestros recursos como de la asistencia que podemos obtener de la cooperación externa. Y por último, y Fabiola bien lo mencionaba, la situación, digamos, de las fuentes de información estadística para el seguimiento, digamos, de todos los indicadores y poder midiendo el avance, digamos, de las metas para saber dónde estamos como país. De igual forma, hicimos una agrupación de los ODS priorizados, estos 11 de los 17, por dimensión. Y ahí nosotros podemos visibilizar el ODS 6, ¿verdad?, en la dimensión social, fundamentalmente, pero también quise hacer la vinculación de la transversalidad de este ODS, que tiene que ver con la parte económica y ambiental, así como la parte, digamos, de la gobernabilidad, las diferentes alianzas para alcanzar la agenda, y también para tener, digamos, un Estado, ¿verdad?, con una situación de tranquilidad y de institucionalidad que nos garantice, lógicamente, la implementación de la agenda. Cualquier agenda nacional que los países nos pongamos y nos proponemos, lógicamente, implementar, no sería posible si no tenemos un modelo de gobernanza apropiado para ello. Y, como Fabiola lo indicaba, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, a la cual nosotros pertenecemos, pues por ley es el ente encargado de ver todo lo que tenga funciones en materia, digamos, de la planificación, de normar, de facilitar
y de brindar asistencia a las instituciones del sector público hondureño en los diferentes temas que tengan que visibilizarse con la planificación del desarrollo. Y la agenda nacional, vista de esa manera, para nosotros y para el resto de los 192 países que hemos justamente firmado, ¿verdad? Adoptado la Agenda 2030, es menester tener, digamos, este modelo de gobernanza. En el caso de Honduras, el modelo de gobernanza tiene una Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible, que es el ente político de decisión a nivel, digamos, de país, y es presidido por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Y como ustedes pueden visibilizar, está integrado la academia, el sector privado, la institucionalidad pública a través de los gabinetes sectoriales de desarrollo, los sectores obreros y campesinos, la sociedad civil, los gobiernos locales o municipales y la cooperación internacional. Ese es el ente político de decisión. Luego también hay un comité técnico para el desarrollo sostenible, que es el comité que alimenta a través de los análisis técnicos y propuestas técnicas que van a llegar a la Comisión Nacional para que esta última tome las determinaciones pertinentes. Y como pueden observar, están integrados los mismos actores en la Comisión Nacional y también el Instituto Nacional de Estadística en Honduras, ¿verdad? Que es el ente oficial y el que realmente suministra la información que nos va a servir para la reportería o la elaboración de diferentes informes en el proceso mismo de monitoreo y seguimiento. Y los grupos temáticos, que no son más que grupos que son llamados por la Dirección de Planificación Estratégica de la Secretaría de Coordinación para que apoyen tanto al Comité Técnico como a la Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible. Este es unos ejemplos de los ODS que han sido priorizados, así como los indicadores que yo les mencioné anteriormente, que hay 66 indicadores de los 231 que nos van a servir para monitorear el avance, digamos, de las metas y el logro de los ODS. Pero quiero detenerme un poco en este segundo grupo. Y ahí está el ODS 6, ¿verdad? En donde el país ha identificado en este momento 3 indicadores fundamentales para monitorear y seguir, digamos, la evolución de las diferentes metas y del logro del ODS. Es decir, lo que ustedes pueden ver en la parte, digamos, de indicadores de cobertura y también otro indicador en donde nos muestra cuáles son los entes municipales que están administrando los sistemas de agua y saneamiento en el país, dado que nuestra ley y la división política en Honduras, ¿verdad? Tenemos 298 municipios, hay 298 municipalidades y en la mayoría de los casos ya el gobierno central ha ido prácticamente transfiriendo la administración de los sistemas de agua y saneamiento a estos entes locales, en la medida, digamos, de sus posibilidades y de sus capacidades que tienen los diferentes municipios. En el caso de Honduras, hay 4 categorías de municipios, A y B, que son los municipios de mayor posibilidades económicas, financieras, administrativas y de personal en cuanto a su administración, y los municipios categorías C y D, que son los que tienen menores niveles, capacidades económicas, financieras y administrativas, y a los cuales pues todavía el gobierno central les apoya muchísimo a través, digamos, de las transferencias. Lógicamente, a los 298 municipios, el gobierno central les hace transferencia financiera, ¿verdad? Según vayan ellos utilizando los recursos que les son transferidos mensual o trimestralmente. Este es otro ejemplo, digamos, para los objetivos en la parte económica y ambiental, y también la otra distribución de los ODS priorizados y los indicadores para los objetivos vinculados a la parte de paz, la institucionalidad, la gobernabilidad y las alianzas para el desarrollo de esta agenda. Algunos desafíos en la implementación de la agenda, rápidamente se lo menciono, porque ustedes podrán ver y podrán hacer posteriormente la articulación o la vinculación, que varios de estos están muy relacionados con la implementación de la
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Fortalecer el marco institucional de país para la gobernanza. Ya hay propuestas en cuanto a la implementación de la agenda, como yo se los mostré anteriormente. El fortalecer las capacidades técnicas, financieras de los diferentes niveles, central y local, es parte, digamos, de lo que esta Secretaría le corresponde también. ¿Por qué? Porque es la que, lógicamente, es punto focal y tiene que ver con lo que es la implementación de la agenda nacional. De igual manera, otro de los desafíos es ampliar la participación de actores claves en el proceso de implementación, y después yo voy a comentar un poco a través, digamos, de la socialización que hemos hecho de la iniciativa del ODS 6, y eso nos ha permitido ir incorporando otros actores importantes, como por ejemplo el sector privado. Mejorar la articulación de la planificación con la presupuestación, y eso lo venimos logrando ya, insertando la agenda nacional de los ODS, tanto en la planificación de las instituciones, como también en el sistema presidencial de gestión basada en resultados, en donde la institucionalidad tiene que cargar sus producciones institucionales ya vinculadas a la Agenda 2030. Perdón, por otro lado también, bien, disculpe. Lo relacionado con el ODS 6. Bien, ahora voy a comentarles un poco lo del sector del recurso hídrico del país y su vinculación con el ODS 6. Nuestro país tiene realmente una ventaja, que es por su ubicación geográfica y también por la disponibilidad de este recurso que es tan importante. Nuestro país tiene dos grandes vertientes, que son las cuencas hidrográficas mayores, que son 25, de las cuales 18 desembocan en la vertiente Atlántico y la vertiente del Pacífico. Tenemos un sistema de 115 subcuencas que descargan en el año más o menos un promedio de 92.813 millones de metros cúbicos de agua. Y el sistema de cuencas y subcuenca del país también es abastecido por un buen régimen de precipitación que oscila más o menos entre 500 y 3.800 milímetros de agua anual, ¿verdad? Medido esto por 254 estaciones distribuidas en diferentes zonas del país y administradas también por diferentes entes, sean públicos, privados, académicos y de otra índole. Nuestro país es altamente vulnerable en cuanto a el clima. El país es influenciado por varios fenómenos y parámetros climáticos, ¿verdad? Que realmente producen diferentes variantes según la zona donde nosotros estemos ubicados. Por ejemplo, se remarca el tiempo seco húmedo, un tiempo seco caluroso, la estación lluviosa de primera, la canícula, que son más o menos de 15 a 22 días, y la estación lluviosa, digamos, de postrera. Y esto se marca muy bien en el transcurso, digamos, del año. Esto, lógicamente, también permite a nuestros productores, a nuestros recursos, hacer un aprovechamiento adecuado según, digamos, las estaciones de lluvia. En los últimos 2 años, el efecto del cambio climático ha impactado muy fuertemente en la producción agrícola, ¿verdad? Y realmente nos ha causado situaciones de escasez en 146 de los 298 municipios, es decir, estos 146 municipios en 13 departamentos. Eso
a pesar, digamos, de estos efectos negativos, pues hemos de alguna u otra forma venido afrontando y aplicando algunas medidas de política, especialmente en la captación, ¿verdad? Y en la cosecha de agua, especialmente en las zonas bastante secas, calurosas, y en las zonas secas, digamos, de nuestro país, especialmente la zona que conocemos como corredor seco, que colinda bastante con la zona de El Salvador. En 2015, altas temperaturas, ¿verdad? La sequedad de la tierra y baja disponibilidad del agua afectaron muy drásticamente a más de 160,000 familias en el campo, lo cual lógicamente nos trajo algún tipo de problemas, que fueron también estas familias asistidas a través, digamos, tanto por el gobierno de Honduras como por la cooperación internacional. En base al último balance hidrológico elaborado en el 2003, pues nuestro país, o para el país, se estimó que hay una oferta, ¿verdad? Total de más de 87,653 millones de metros cúbicos de agua. Lógicamente esto puede ser variable, ¿verdad? Dependiendo también, digamos, de las situaciones que yo mencionaba anteriormente. Pero como ustedes pueden ver, es una muy buena oferta. Sin embargo, ¿verdad? La utilización de la misma, lógicamente, es bastante baja, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el caso, digamos, de la demanda de agua potable, que en la actualidad solamente se utiliza el 5% de esa oferta existente en el país. De igual manera, el uso, digamos, de ese potencial hídrico que tiene nuestro país, como pueden ver, la mayor parte se utiliza para riego, un 52% para el consumo humano, un 14%, para generación o producción de energía eléctrica un 13%, y en el caso, digamos, de producción industrial un 5.8%, muy poco para minería y un 14.5% para otros usos que se destina, digamos, todo ese potencial. En cuanto a la legislación que tiene el país, lógicamente existen diferentes instrumentos legales, como por ejemplo la Constitución de la República, los instrumentos de planificación que les mencioné anteriormente, la Ley General de Ambiente de 1993 y sus reformas, la Ley Marco del sector agua potable. Honduras cuenta con una Ley Marco, ¿verdad? Desde el año 2003, una Ley General de Agua 2009 que, como Fabiola lo mencionaba, la tenemos, y tenemos una ley marco, pero no tenemos algunas reglamentaciones para su aplicabilidad total, lo cual está limitando, digamos, en cuanto a la utilización del recurso hídrico en el país. Otras legislaciones conexas, como la Ley Forestal de Área Protegida y Vida Silvestre, la Ley de Ordenamiento Territorial, que data de 2004 y es una muy buena ley de ordenamiento territorial, ¿verdad? Con su reglamentación, y la Ley de Municipalidades, que de alguna u otra forma esta fue aprobada en el 94, ¿verdad? Y algunas reformas en esta legislación, hay algunas de ellas que están siendo y tendrán que ser revisadas últimamente por la situación, digamos, que el país ha venido afrontando últimamente. Este es un poco más o menos la distribución de ese marco legal, ¿verdad? Según, digamos, el uso de cada uno de los diferentes sectores. Y como ustedes pueden ver, ¿verdad? La mayor parte se concentra en la gestión ambiental y en cuencas hidrográficas, fundamentalmente este marco legal del recurso hídrico en nuestro país. También hay la ley marco para el sector agua en el país, ya prácticamente establece la institucionalidad que realmente va a ser la encargada de aplicar los diferentes instrumentos legales, y esa ley marco crea el CONASA, que es el Consejo Nacional de Agua y Saneamiento, la ERSAP, que es el órgano regulador del sistema de agua potable y saneamiento. También ley marco redefine al SANA como un ente de apoyo técnico para el sector y otorga a las municipalidades y a las juntas de agua, ¿verdad?
la titularidad y la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Y por ello, la administración de estos centros, municipalidades y a las juntas de agua. Y a la Secretaría de Salud como responsable de la vigilancia de la calidad del agua a nivel nacional, que de tal manera que nos garantice, lógicamente, la misma. Organismos de Cuenca, a la fecha, según la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, sí, tenemos una buena cantidad de ellos. Hay 8 consejos de cuenca, 5 consejos de subcuenca y 29 a lo largo, digamos, del país. La gobernanza del sector de agua potable y saneamiento, como ustedes pueden observar a nivel, digamos, local, tiene que ver con los instrumentos que les mencionaba anteriormente, tanto el CONASA, que se vincula mucho más a los consejos municipales de agua y saneamiento, que no son más que la parte corporativa y sociedad civil y su participación, ¿verdad? En conjunto con las municipalidades y también con la del SAP a través, digamos, de las unidades de seguimiento a nivel local, que son también instrumentos de la sociedad civil. Lógicamente, articuladas y operacionalizándose cada uno de ellos a nivel, digamos, del área urbana y a nivel del área rural, a través, digamos, de estos diferentes instrumentos y diferentes actores, tanto los prestadores a nivel urbano, ¿verdad? Y también las juntas administradoras de agua a nivel rural. Este es justamente el sistema de gobernanza de agua potable y saneamiento a nivel local. El país el año pasado también formuló por instancias e indicaciones de la Presidencia de la República un plan maestro de agua, bosque y suelo, de tal manera que este plan busque articular estos 3 elementos claves para lo que es la parte forestal, ambiental y también de producción, y esa articulación a través, digamos, de los diferentes instrumentos institucionales, locales, así como también viendo la parte de la normativa y la gestión que se pueda hacer para esa articulación de manera más integral. Y también aquí tiene que integrarse muchísimo lo que es el ODS 6 por la intersectorialidad y la transversalidad de la temática de este ODS 6. Entonces, un poco algunos desafíos que hemos venido, lógicamente, afrontando en nuestro sector hídrico, y esto tendrá que ver también un poco con el trabajo que se ha venido desarrollando en el proceso de preparación para implementar el ODS 6 acá en nuestro país, es que debemos de ampliar un poco las metas relacionadas a agua y saneamiento en las agendas institucionales, así como también municipales, para lograr, lógicamente, su aplicación. Por otro lado, asegurar los recursos financieros necesarios para alcanzar esas metas y el cumplimiento de los indicadores del ODS 6. Según, por ejemplo, MAPAS, ¿verdad?, que es un instrumento que en Honduras el año pasado hizo un análisis, estableció alguna brecha financiera de inversión anual de 236 millones de dólares, que son prácticamente lo que se requiere para poder asegurarnos el cumplimiento de las metas y la infraestructura necesaria para ello. La implementación de las herramientas de planificación estratégica existente es importante, ¿verdad? Porque ello nos permitiría también ahondar más y afrontar el desafío 4, que es implementar y poner en marcha esos instrumentos económicos diseñados por el sector hídrico, el sector agua potable y saneamiento para poder alcanzar las metas del sector y así como también de lo de ODS 6. Fortalecimiento de la institucionalidad del sector hídrico, del agua potable y saneamiento, así como su normativa e instrumentos de gestión, es algo que, como les mencionaba anteriormente, está vinculado con el desafío que nos hemos afrontado con la agenda nacional y específicamente para el sector hídrico y el ODS 6. Y el fortalecimiento de las instancias, especialmente las instancias locales y los prestadores de servicio a nivel urbano,
¿verdad? Porque son estos los que hoy día, siendo que las municipalidades tienen la administración de prácticamente los sistemas de agua potable y saneamiento, lógicamente hay que fortalecer estas instancias locales y urbanas. Y por último, la institucionalización de los sistemas de información y monitoreo sectorial que nos permitan, lógicamente, tener información más actualizada, vinculada y que nos apoyen, digamos, en la formulación y el planteamiento de políticas y de medidas de política, así como la gestión, digamos, de planificación y de búsqueda de instrumentos financieros, ¿verdad? Y de recursos financieros para ello. Eso es un poco lo que quería compartir, tanto lo de la agenda nacional de ODS como, digamos, el recurso, el sector hídrico de país, para que vean ustedes el contexto, ¿verdad? En relación a lo que hemos estado desarrollando y que nos ha servido para el proceso de preparación en la implementación del ODS 6. Rápidamente les menciono cuál ha sido el proceso realizado para impulsar esta iniciativa con GWP. Fundamentalmente establecimos la coordinación y aquí fue la Secretaría de Coordinación quien lo hizo por el rol que les mencionaba anteriormente con los diferentes gabinetes sectoriales. En el segundo paso fue el establecimiento del marco general, ¿verdad? Y posteriormente hicimos la socialización como tercer paso con los gabinetes sectoriales e instituciones. Se estableció la formulación de los indicadores. Fuimos sobre esa base de indicadores propuestos que ya Fabiola le mencionó y todavía está pendiente de la tarea en tres pasos fundamentalmente: en avanzar en el sistema de monitoreo, en el establecimiento de un mecanismo de conducción sectorial y como séptimo paso la gestión del financiamiento para poder, digamos, impulsar toda esta iniciativa alrededor del ODS 6. Eso es un poco lo que yo les puedo compartir, ¿verdad? Y sobre la marcha, sobre las consultas que podamos ir viendo y que podamos ir apoyando en su respuesta. Solo me resta decirles que este instrumento, esta iniciativa ha sido formulada en prácticamente 12 de las 15 regiones de desarrollo que nuestra legislación tiene, ¿verdad? Luego, las reuniones las hemos hecho en 7 ciudades, pero invitando a otras regiones a esas ciudades para que participen diferentes actores. Y aquí hemos tenido actores desde el sector privado, sector gobierno municipal, local, y también las instituciones del sector, digamos, de gobierno central, básicamente. Ese es un poco lo que yo puedo compartirles así rápidamente. Muchas gracias, Jaime, por compartir esta información en la experiencia de Honduras y vemos que no es fácil, pues los desafíos son varios para la implementación, pero que hay que tener, como decía Fabiola, voluntad política para poder implementar estas políticas de los ODS. Entonces sí hay varias preguntas. Margarita nos va a ayudar con las preguntas para que contestemos esas dudas. Sí, así es, don Jaime. Si quiere voy a iniciar con 3 preguntas, contestamos esas y luego seguimos con las demás. Estas en realidad hacen una muy buena introducción porque, como usted sabe, la audiencia de este seminario, ¿verdad? De esta charla, son periodistas y comunicadores. Entonces, ¿qué se requiere de los medios y periodistas para apoyar los ODS, especialmente el número 6, del cual estamos hablando hoy? Lucy Calderón pregunta, ¿qué tanto invierte la institución a la que usted pertenece en comunicar la importancia del ODS 6? ¿Cómo acercan esta información a los ciudadanos? Y aquí, cambiando un poquito de tema, Silvina pregunta, los informes de monitoreo sobre el cumplimiento de las metas que se pretende alcance cada país, ¿qué periodicidad tienen? Entonces, si quiere, contestamos estos 3 y continuamos con algunas otras, así damos espacio para que la gente mande más preguntas. Bien, yo creo que en relación a la primera pregunta, lógicamente los medios
pueden apoyar bastante a los países o a nivel de la región a través, digamos, de la comunicación y la socialización de estas iniciativas que los países estamos haciendo alrededor, digamos, de la implementación del ODS 6. Eso por un lado. Creo que es sumamente importante esto, independientemente de los mecanismos que se puedan utilizar, ¿verdad? Sea a través de foros, como hemos también realizado esto en diferentes, digamos, medios, en comunicaciones que hemos y nos han hecho algunas consultas, también por escritos, de igual manera, y esto tiene que ver con la segunda consulta, qué inversión en comunicar lo del ODS 6 y lo de esta iniciativa estamos haciendo desde la Secretaría. Pues un poco igual desde la Secretaría de Coordinación hemos estado tratando de colgar toda la información del proceso que estamos haciendo con la Agenda Nacional, con otros ODS, con otras iniciativas. Hemos también publicado lo que fue nuestro primer informe de revisión voluntaria que Honduras realizó ante el Foro Político de alto nivel el año pasado en Nueva York, de forma a través, digamos, de la iniciativa del sector privado, y hay un sector periodístico fuerte, como lo es la de la zona norte de Honduras, en donde con el propósito de asistir a la 12ª Conferencia Nacional de fundarse, que es la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, se tuvo también una participación y ellos fueron muy activos en cuanto a hacer la comunicación de lo que el país estaba desarrollando. En relación a la tercera pregunta, la periodicidad de los informes de país, esto no hay así un periodo muy compulsorio de cada cuánto el país tiene que estar presentando los informes. Porque acordémonos que los países y la misma resolución de Naciones Unidas nos manda a que nosotros podamos preparar nuestras agendas nacionales y también podamos reportar según el avance que el país vaya teniendo, y esa es una determinación que nos dan como país. Honduras presentó su primer informe el año 2017, posiblemente en el 2020 podamos presentar otro segundo informe ya con la medición y el monitoreo y seguimiento que vayamos a hacer de estos indicadores que hemos propuesto, ¿verdad? Sobre una línea base que se ha venido trabajando en el país desde el año pasado y que esperamos concluirla ya este año. Muy bien. Ahora algunas preguntas más, don Jaime. ¿Cómo se puede lograr una cooperación efectiva con países vecinos para lograr un mayor impacto con todas estas acciones? Supongo la pregunta es, ¿cómo podemos cooperar entre países para que los ODS se puedan cumplir en cada uno de los países? Si es un compromiso nacional, pero se puede considerar un compromiso regional, ¿verdad? Pregunto. Jorge Ramírez pregunta, ¿cuál debe ser la labor de la academia en el tema de la aplicabilidad de la legislación, por ejemplo, en el caso de Honduras, sobre los ODS? Y una pregunta más, ¿a través de cuáles herramientas concretas podemos facilitar su visibilización? Creo que existen acciones sólidas que les fortalecen, pero continúan invisibilizadas. Vamos a ver, respecto a las primeras dos preguntas, sí, yo creo que en relación a la cooperación, digamos, con países vecinos para lograr la implementación del ODS 6, tenemos casos, digamos, muy específicos, muy concretos. Y el año pasado, a raíz del proceso de preparación de ese trabajo que hemos venido haciendo con GWP y nuestros gabinetes sectoriales, tuvimos la oportunidad de compartir con El Salvador, ¿verdad? A través, digamos, del PNUD y de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Presidencia, los avances que estábamos teniendo y realmente cómo estábamos, digamos, en el proceso Lo compartimos y también se facilitó algún tipo de asistencia
a ellos posteriormente para que ellos siguieran, digamos, un proceso bastante similar y lógicamente adaptable a sus condiciones de país. Creo que también en este sentido podemos lograrlo a través, digamos, de algunos proyectos específicos que a nivel binacional o trinacional se pueden desarrollar. Y cito el ejemplo del Trifinio, que es un proyecto por la Unión Europea, en donde estamos los 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y si hay un recurso que es justamente que se aplica a los 3 países, el recurso hídrico. Parte del recurso hídrico que utiliza El Salvador en el río Lempa para la generación de energía y utilización de agua, ¿verdad? Es generado desde Guatemala, o nace desde Guatemala y de Honduras, pero también lo utiliza, digamos, Guatemala para su población y también nuestra población hondureña en el área, digamos, del corredor seco transfronterizo con El Salvador, y esto también nosotros lo podemos utilizar para la generación de pequeños proyectos de generación de recursos hídricos. En cuanto a la segunda consulta sobre la participación de la academia en la aplicación de la legislación nacional del recurso hídrico, lógicamente la academia es algo a la cual nosotros hemos acudido en la socialización, digamos, de la Agenda Nacional de ODS. Y creemos que sí, la academia tiene que tener un rol mucho más importante como un actor clave, ¿verdad? Y esperamos que se vayan incorporando y tengan una incorporación mucho más efectiva y positiva en la Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Una vez que ya tengamos publicado nuestro decreto ejecutivo de este mecanismo de gobernanza de la implementación de la Agenda Nacional para los ODS. Eso en relación a las 2 primeras preguntas que usted me hacía en la consulta. No le capté mucho la tercera pregunta, si me la puede. Sí, la tercera pregunta es, ¿a través de cuáles herramientas concretas podemos facilitar la visualización de este proceso? Dice que hay acciones sólidas que existen, ¿verdad? Pero que están todavía invisibilizadas. Entonces, ¿cómo podemos apoyar o dar a conocer mejor? Disculpe, pero no le escucho. Es que no se le escuchó muy bien. No le escucho muy bien, disculpe. Pero okay, voy a tratar de ver la pregunta. Ok. Entonces, si quiere, le repito la pregunta. ¿A través de cuáles herramientas concretas podemos herramientas precisas, ¿verdad? Sí, yo mencionaba anteriormente que una de las herramientas, digamos, precisas es, perdón, sí, creo que una de las herramientas es justamente facilitar instrumentos bastante cortos, digeribles, leíbles, entendibles sobre este proceso de preparación que nosotros hemos venido desarrollando, y ahí en donde se establecen cuáles serían esas herramientas. Lo otro es a través, digamos, de mayor participación en algunos foros que los podemos hacer, digamos, en conjunto con los diferentes actores involucrados y desde el gobierno facilitando, ¿verdad? Y estableciendo, digamos, los mecanismos de normativa y de asistencia para con el resto de actores, especialmente a través de los medios de comunicación que podemos compartir, digamos, perfectamente estos conocimientos y esta experiencia hasta ahora alcanzada. Muy bien. Don Jaime, si quiere, hacemos 2 preguntitas más y con eso concluimos la sesión. Perfecto. Hay un interés en saber cómo las comunidades locales, los ciudadanos campesinos y las organizaciones de la sociedad civil, cómo se pueden involucrar en el cumplimiento del ODS. Y esto vincularlo un poquito con el trabajo de comunicación para el desarrollo.
¿verdad? Y qué esfuerzos se pueden hacer para poder involucrar y activar a esta población para la implementación del ODS 6 en particular. Y luego, si quiere, puede finalizar la sesión con, ¿verdad?, un mensaje, o sea, ¿cuál sería su consejo a los otros gobiernos de Latinoamérica, ¿verdad? Basado en su experiencia en Honduras, de esta preparación, ¿verdad? ¿Cuál sería su mensaje para que otros países también se involucren y puedan cumplir con esta Agenda 2030 y para no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Que esa es la misión global, ¿verdad? Muy bien. Sí, con relación a la consulta de cómo las comunidades se pueden vincular, involucrar mayormente de manera activa, participativa, efectiva, es primera instancia teniendo más conocimiento sobre la Agenda 2030, sobre los diferentes temas, porque son temas que cotidianamente ellos experimentan diariamente en su desarrollo comunitario y en su población, en su familia, en sus comunidades. En segunda instancia, creo que deben de ser más activos a través, digamos, de los diferentes mecanismos que como gobernanza ellos tienen, sea a través, digamos, de las juntas de agua, de los consejos municipales de agua y saneamiento, hasta en la participación de los cabildos abiertos que nuestras municipalidades por ley tienen que desarrollar sobre diferentes temas que los municipios tienen que lógicamente llevar a la población para discutir sobre temas especialmente como un tema del agua que es lógicamente no solo un derecho humano desde lo económico, lo social, ¿verdad?, lo ambiental, lo político, sino también para el crecimiento de las comunidades. De ahí entonces que los esfuerzos de la población para poder participar mucho más también debe ser conjugado con la participación de las instituciones desde los gobiernos centrales. En el caso nuestro, tanto desde la Secretaría de Medio Ambiente, que es quien tiene el rol fundamentalmente de la gestión del recurso hídrico, como también de los otros mecanismos que yo les mencionaba, llámese el Consejo Nacional de Agua y Saneamiento, que tiene que ver con la planificación, con el SANA, que tiene que ver con la parte de apoyo técnico a los municipios, y también, digamos, con el ente regulador del sector de agua potable y saneamiento, todos ellos conjugados a efecto, digamos, de poder facilitar más información, más capacidades a los entes, digamos, locales y municipales. Eso es un poco lo que yo puedo comentarle al respecto. Y mi mensaje a otros países, dado la experiencia que nosotros hemos tenido hasta ahora con este proceso de propuestas de identificación y consideración en todos los diferentes 7 pasos que hemos desarrollado, hay que poner muchísima atención a la participación de los diferentes actores. Y estamos hablando de todos los actores a diferentes niveles, a nivel de gobierno, a nivel de sector privado, como inversión fundamental para el sector, ¿verdad? De igual manera a la academia, que tiene un rol sumamente relevante por la extensión, la investigación a nivel, digamos, de las regiones. Igual forma a la cooperación internacional. Necesitamos una cooperación que, si bien es cierto, ha venido apoyando a los países, pero que esté mucho más compenetrada, más alineada y trabajando mucho más de cerca con la planificación que los países hoy día están haciendo a través de sus agendas nacionales para la implementación de la Agenda 2030 y de esa manera poder involucrar a todos esos actores y, como decíamos,
hacer cumplir uno de esos principios como es el no dejar a nadie. Ese es mi mensaje que yo les puedo mandar a todos los países y agradecerles nuevamente, ¿verdad?, por la participación que me han facilitado hoy día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes más bien por regalarnos de su tiempo y de poder explicarnos la experiencia de Honduras, ¿verdad?, en la implementación de lo de ODS6. Quedaron varias preguntas pendientes y yo sé que este tema se presta mucho para discusión y para que nos informemos, ¿verdad? Entonces, tenemos un grupo de Facebook, yo le comenté en el correo, no sé si usted o algún representante suyo podría unirse al grupo de Facebook para poder continuar con la discusión ya por medio del Facebook, ¿verdad? De esta herramienta. Puedo comunicarme con usted después por medio de correo para quedar de acuerdo, pero sí, seguramente vamos a seguir discutiendo sobre este tema tan interesante, ¿verdad? Sobre la implementación. Con todo gusto lo hacemos, ¿verdad? Y sabemos que hasta ahora es poco lo que se ha venido haciendo, y es mucho lo que queda pendiente, pero los esfuerzos están ahí. Ok, muchísimas gracias a Fabiola también que ya se tuvo que ir. Katiana, Margarita, muchas gracias por asistir. Y a todos y todas las participantes que pudieron atender a esta sesión. No se olviden que dentro de 2 semanas tendremos la próxima sesión y les estaré informando próximamente sobre nuestros siguientes expertos y estemos atentos al grupo de Facebook donde les voy a proporcionar la información de esta sesión, el video, y si están interesados también podemos conseguir las presentaciones. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.